Manuel, buenos días. Juan Camilo, qué gusto saludarlo a usted y a todos los usuarios de Caracol Ahora. ¿Cómo vamos? Lo tengo usted acá ante lo que pasó ayer, un tema que le apasiona mucho a usted, por supuesto, en el Congreso de los Estados Unidos, por parte de, son tres personajes que declararon. Uno es, de hecho, una de las declaraciones más fuertes es por parte de David Grush, que es ex agente de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Militar también. David Grush, Ryan Graves y David Fravor. Ellos son tres militares que bajo juramento, que de hecho en Estados Unidos, Juan Camilo, si usted bajo juramento, la grada de juramento, usted dice, da un testimonio, esto si no es real puede tener cárcel. Y estamos hablando es de la revelación que ellos hacen, de hecho, a una larga lista de documentos desclasificados de la vida extraterrestre. Ellos estaban ayer hablando, Juan Camilo, de que el gobierno de los Estados Unidos tiene naves espaciales, ovnis, objetos voladores no identificados, con restos biológicos que han podido ellos recuperar en diferentes momentos de la historia. Pero Juan Camilo, esta situación de la vida extraterrestre, de los ovnis, no es de creer o no creer, sino de referirnos directamente a la evidencia científica que hay en esos momentos. No por nada, en el año 2014, la Armada de los Estados Unidos comenzó a recopilar información de avistamientos sobre el Océano Pacífico, que fueron los llamados y conocidos Tic-Tac, unas naves en forma como el dulce, como el Tic-Tac, que estaban sobrevolando el Océano Pacífico, y que esto empezó en una desclasificación por parte del Pentágono para empezar a reconocer que hay vida extraterrestre, que hay no solamente restos de naves espaciales, y como lo dijo uno de los legisladores, que él describió haber visto fotografías con restos de naves espaciales. Y pues para el tema, Juan Camilo, que podamos ahondar un poquito de eso más y no lo hablemos de una forma especulativa. Tiene una invitada presente. Tenemos una invitada, ella es Luzmari López. Ella en este momento nos acompaña en vivo desde ahí cerquita al Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Luzmari, bienvenida a Caracol Ahora, y hablemos un poco, claro, está de su trayectoria con todo lo que tiene que ver con estas evidencias extraterrestres, con la evidencia OVNI. Bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria a nuestro Centro de Informes OVNI, que como bien sabes, realizamos nuestra tarea desde el ámbito de la docencia y la divulgación desde hace más de 30 años en un lugar y unido con Colombia, desde aquí, desde Capilla del Monte, a los pies del Cerro Uritorco. Y ustedes presentan un tema que realmente vale la pena atender. Sí, antes que entremos en el tema, Luzmari, ¿qué es la ufología? Bueno, es un término más, si se quiere, norteamericano. UFO es OVNI en español, objeto volador no identificado en su sigla, y logía, estudio, así que sería estudio de los ovnis, estudio de los objetos voladores no identificados. Hay que decir que ese término, esas terminologías van apareciendo en el día a día, cuando realmente entiendo que más que estudiar a la ufología o al tema de los ovnis, por lo menos en el estudio profundo de todos estos temas, nos llevan al estudio profundo de nosotros mismos. Luzmari, para poner en contexto un poco a los usuarios de Caracol Ahora, Juan Camilo, mira lo siguiente. Bajo esta gravedad de juramento que hicieron estos exmilitares, se dijo lo siguiente: Estados Unidos está en posesión de aeronaves de origen no humano. Estados Unidos ha recuperado y posee restos biológicos de entes no humanos. Ha ocultado durante décadas un programa que recupera y hace ingeniería inversa de aeronaves de origen no humano. Eso significa que recuperan objetos voladores no identificados, naves espaciales, para aplicarla en nuestra tecnología. Hay amenazas y consecuencias severas para algunas personas que han reportado publicar esto. Desapariciones, Juan Camilo, toda esta teoría conspirativa que hay frente al tema. Pero la pregunta puntualmente, Luzmari, para ustedes, ¿esto pone un punto final para poder decir que, bueno, no estamos solos en el universo, o abre precisamente el espectro para uno poder empezar a investigar más sobre el fenómeno OVNI? ¿Qué pregunta para responder? Porque en el marco de la temática ya se ha dividido la situación. Por un lado se dice que este es el punto final, como lo planteas tú, el momento más exacto para
comenzar a determinar que no estamos solos en el universo. Y por el otro lado, entendemos que, y es el que más a mí me pesa, al contrario, entendemos que hace mucho tiempo debemos de comprender que esto es algo natural y que no le corresponde a una decisión política y mucho menos en el marco de un gobierno como el de Estados Unidos. En el término de la historia que hace al tema de los ovnis, al tema del estudio de estos temas, nos provoca ir un poco más allá del 2014, cuando empezó todo este escenario que hoy ya está tomando un lugar demasiadamente oficial, cuando en el 2001 en el Centro Internacional de Prensa en Washington se presentaron 30 exfuncionarios de NASA, militares y Fuerza Aérea. Si bien esto no fue oficial, fue un proyecto en el que ya hoy más de 1000 personas están estableciendo un lenguaje más allá de este que propone esta audiencia pública que ustedes muy bien escucharon. Determina que es una amenaza para el país de Norteamérica y, en dado caso, como así lo plantean en algunos lugares, una amenaza para el planeta. Sí. Son dos posturas muy bien opuestas, a la cual entiendo tenemos que ir a ver las dos caras para no quedarnos solamente con esta que está presentándose el día de ayer. Venga, Luz Mari, Juan Camilo, estábamos ahorita hablando de una situación que todo esto representa, y es que eso no solamente repercute en el hecho de encontrar una nave espacial o restos biológicos, sino también que eso tiene que ver mucho con la geopolítica. Y es precisamente, sí, Luz Mari, que yo quiero situarme, sí, en este aspecto. ¿Por qué las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, China, que seguro han utilizado ese tipo de naves para hacer tecnología inversa, para poder apropiarse de pronto de esa tecnología extraterrestre, por qué a nivel geopolítico no se habla de esto? ¿Por qué se esconde? Dice que usted lo han ocultado. Claro, es que, Juan Camilo, son muchos años de ocultamiento. Es que tenemos el caso más famoso, creería yo, que es el caso Roswell en Estados Unidos. Luz Mari me corregirá si fue en el 47. ¿Eso fue en el 47? Sí, señor, en el 47. Exactamente. Y cómo, pues, Luz Mari, una situación en donde había evidencia no solamente de tecnología, sino también biológica, pues se escondió. Queremos que usted nos explique, Luz María, Juan Camilo, que también que tiene gran interés en el tema, por qué geopolíticamente se esconde la evidencia extraterrestre. Volvemos al mismo punto. Desde el modo como nosotros nos informamos, siempre tenemos dos caras. Una cara es la oficial, que no está correspondiendo realmente a nuestra realidad humana, y otra es la extraoficial. A partir de la década de los 40 y podemos hablar que más bien finales de los 30, naves cayeron a este planeta. Hay un sinnúmero de documentos presentados en la década de los 70 en el marco de congresos de nivel internacional, donde se exponían y se denunciaba claramente lo que la CIA, el FBI y otras áreas de inteligencia de Estados Unidos guardaban. Entender desde el marco geopolítico, y la caída de naves, digo, no fue solamente en Estados Unidos, sino fue en otros países, Italia, Rusia, y es lo que más ha salido a la luz. Pero hay que decir que en el ámbito geopolítico, hablando exactamente de la realidad de lo extraterrestre, como en el ámbito de nuestra sociedad, Estados Unidos sigue siendo hegemónico en este lugar, porque al haber ganado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logra recuperar todos estos aparatos, restos y hasta lo que haya quedado adentro, y eso le ha permitido llegar a lo que hoy se está exponiendo oficialmente. Tras bambalinas, debemos tener en cuenta que nos van a decir solamente lo que a ellos les corresponde decir, y hay que decirlo también que en el marco de una guerra como la que se está viniendo o la que se está viviendo en este momento, este tema no está por demás. Hay que entender que el ámbito geopolítico es un movimiento de fichas militares que hacen que participen todos los organismos que estén cerca de ellos. Y esto me entiendo, y no lo digo yo, soy una voz de un montón de gente que está hablando en este contexto.
y que lo está hablando no a manera de opinión o de comentario, sino de los datos que tenemos, en los que esta sería una carta urgente para Estados Unidos en el contexto en el que estamos viviendo hoy, con una guerra realmente delicada. ¿Por qué hasta hoy, Luz Mari, revelar todo esto? No es hasta y a hoy. medias, ¿no? Y a medias. Exactamente. Exactamente, no es hoy. Hay que dar cuenta que en la década de los 40, cuando, para hacer un poco de historia, en el mismo momento en que se cae aparece la caída de una nave públicamente, sale por un medio de comunicación y ese medio de comunicación ha sido censurado. En Roswell apareció el titular, la Fuerza Aérea capturó un platillo volante, e inmediatamente al otro día fue censurado el medio, y el medio tuvo que retraerse y decir se equivocaron, era un globo aerostático. Ya en ese mismo momento al sistema se le escapó y por supuesto enmarcó desde aquel momento un estado de confusión en una dialéctica de una temática que realmente debe ser seriamente tratada. Cuando yo hago esta referencia, me apuntalo, me referencio a quienes realmente estudian estos temas desde los lugares más exactos de la realidad. Y aquí es donde vuelvo y me cuelgo del señor Stephen Greer, quien fue responsable del Disclosure Project en el 2001, y él, estando muy de cerca de personas que han hablado con documentos mucho más peso que lo que hicieron ayer en la audiencia pública, nos proponen darle una atención cuidadosa a lo que nos informamos. Mientras ayer en la audiencia pública, como lo han hecho en estas dos últimas, porque esta es la segunda que hacen, en la primera fue con 9 congresistas, eso fue el año pasado, esta es en este marco. En este marco ya ahí tenemos toda una cantidad de actores que están manteniendo este discurso por seguridad nacional. Mientras el 12 de junio de este año no fue publicada esta audiencia, que fue realizada por el señor Stephen Greer, dio un paso más adelante. Ya no se habla, ni se denuncia, ni se pide que hablen de extraterrestres. Se solicita al Congreso de los Estados Unidos, con una nota que va asesorada por abogados, solicitando que se nos entreguen las tecnologías .0, que son las que van a ser beneficiosas a la humanidad, con la atención de que si no se cumple con esta denuncia que se está presentando, habría un juicio o algo así por traición a la patria. Y es que hay testimonios, en este 12 de junio se presentaron testimonios como la del señor coronel Heckard, quien él, trabajando en el área 51 y siendo parte de los tantos que han hablado allí de la vigilancia nuclear y del laboratorio de procesamiento radiológico, él denuncia claramente que estuvo allí y en ningún momento hay una amenaza extraterrestre. Y por otro lado, también estuvo el abogado Eric Hecker, que él denuncia y aplica a la urgencia de que se hable de la luz de neutrinos y de otra cantidad de elementos o de energías que hacen a nuestra vida y que ya están muy adelantadas en el ámbito de los Estados Unidos y que debería ser propuesta para la humanidad. Yo entiendo que hay datos que desafortunadamente no se proponen desde estos medios masivos, y yo agradezco profundamente que nos den la voz, porque acá no hay que inclinar las tintas para ningún lado. Si queremos hacer un debate claro, un debate ambicioso en un tema que nos toca como seres humanos, tenemos que ir a esos dos lugares. ¿Por qué Estados Unidos hace oficial en este momento este tema de los extraterrestres en este contexto, cuando tenemos suficiente documentación para entender que esto tiene un gran objetivo geopolítico? Luz Mari, Juan Camilo, a propósito de lo que usted está diciendo, algo que se me viene muy a la mente, y es esas situaciones
no es de creer o no creer, porque esto no es como la fe, diría yo, porque pues no es algo etéreo, sino que es algo que tiene evidencias, no solamente científicas, Juan Camilo, sino también que compromete muchas ciencias. Yo, como periodista, me remito simplemente, Juan Camilo, a la inmensidad de este universo, a las millones de galaxias que hay descubiertas por los astrónomos, por los científicos que están buscando de pronto planetas parecidos también a nuestro planeta Tierra. Y yo digo, oiga, Juan Camilo, pues, ¿cómo no va a haber vida en otro lugar, no? O sea, ¿por qué la exclusividad del ser humano, no? Y tanta cosa sin explorar. No, y sobre todo lo que a mí me causa muchas incógnitas es cómo eso tiene que ver directamente también con el tema geopolítico, o sea, los intereses de las grandes potencias y pues más ahora en guerra, ¿no? Exactamente. Precisamente ayer la audiencia que estaba mencionando Luz Mari, pues se realizó en el Congreso de Estados Unidos. El detalle que no se nos puede escapar, que ya lo hemos dicho, por supuesto, una audiencia que se hace bajo un contexto de juramento, declaraciones bajo juramento y todo lo que implica hacer una declaración bajo juramento. Esto fue lo que dijo David Grosh, el exagente de investigación, el exagente oficial de Estados Unidos. Miren lo que dijo. ¿Usted cree que nuestro gobierno tiene ovnis? Absolutamente, basado en entrevistar a más de 40 testigos durante 4 años. Hubo restos biológicos con algunas de estas recuperaciones. ¿Biológicos humanos o no humanos? No humanos, y esa fue una evaluación de personas con conocimientos directos. Bueno, ahí está lo que decía David Grosh. Esto confirma, Manuel, que usted me lo mostraba ahorita y se lo quería preguntar a Luz Mari. Ya es un país, un gobierno destinando un grupo de personas, no sé si llamarlo entidad, agencia, destinada a investigar este tema. Juan Camilo, y de hecho Estados Unidos ha venido... Lo que confirma este tema, exactamente, ¿no? Estados Unidos yo creo que lo ha hecho a cuentagotas. Luz Mari nos hablará de eso de una forma ahorita ya sucinta, pero ha hecho cuentagotas. Primero fue el caso del año 2014 del fenómeno Tic-Tac sobre el Océano Pacífico, después hablar de otra desclasificación de objetos vistos, pero es que hoy, o por lo menos ayer, ya fue, yo creo que la revelación más puntual de reconocer que hay evidencia biológica en estas naves. O sea, esto ya daría por sentado, yo creo que, o por lo menos, Juan Camilo, sí, un punto antes de decir, no estamos solos en el universo, ¿verdad, Luz Mari? Mira, confirmarlo, por lo menos. Yo entiendo que tenemos que prestar atención a la forma como se nos presenta el documento. Es decir, Estados Unidos nos debe todo lo que sabe, y esto no es precisamente todo lo que sabe. Establecer que desde el 2014 empezaron a dar un paso está muy ligado con todo lo que se está sucediendo en este orden nuevo mundial que se está gestando. Por otro lado, si yo me remito a los documentos más exactos, se tiene información clara justamente desde la CIA y desde los órganos del FBI y órganos de inteligencia que no son los más publicados, en donde allí se está investigando claramente el tema extraterrestre. Entiendo que establecer un debate, porque claramente abre la posibilidad del debate, esta audiencia pública debe ser con documentación. Tenemos que leer, por favor, todos los documentos que están expresos desde la década de los 40 y desde los 50. No podemos dejar de costado los trabajos de investigación que hicieron los señores Allen Hynek, Jacques Vallée, personas que participaron dentro de estos proyectos que en su momento estuvieron estableciendo la negación de la realidad extraterrestre. El hecho de que hoy lo haga oficialmente el país, Estados Unidos, no significa que nosotros tengamos que hacernos eco, porque me pregunto, en el marco de esta noticia o de esta audiencia pública, yo me pregunto, ¿por qué no aparece en escena Rusia? ¿Por qué no aparece en escena un país como Alemania o como China? Está claro que ellos también tienen sus áreas de investigación en la temática, pero para ellos no es tan urgente utilizar este tema en el ámbito de la publicidad.
Entiendo que desde ese lugar tenemos que abrir el espectro, abrir la escena y desde ya que no se tomo más como un acontecimiento importante a la hora de hablar del ámbito geopolítico, la audiencia pública que se hizo en el Centro Internacional de Prensa Washington, también bajo juramento con el señor Stephen Griff. Podríamos inclusive avanzar sobre esa audiencia pública donde hay datos realmente fascinantes. Sí. Luz Mari, lástima el tiempo, ¿no, Juan Camilo? Sí, lástima el tiempo. Es un tema bastante, queda mucho para poder hablar. Juan Camilo, un último dato, antes de despedir a Luz Mari, es que esos 3 personas que declararon bajo juramento, grabadas de juramento, dicen tener más información. Esperemos a ver en qué va a surtir ese proceso. Que nos digan todo lo que saben. Exactamente, que digan, oiga, no creo que estemos tan solos de verdad en este universo. Luz Mari, muchas gracias por acompañarnos en Caracol Ahora y despejarnos con evidencia científica y hechos a nivel geopolítico. La pregunta que todos nos hacemos, si estamos solos o no en el universo. Gracias. No, gracias a ustedes. Y no son una amenaza para el planeta. No lo son. Yo estoy convencido de eso, no lo son. Y muchas gracias, por supuesto, a usted, Manuel, por estos minutos. Camilo, gracias.